Una vez que hemos aprendido cómo se importan datos desde, en este caso, SPSS, otro programa, vamos a ver cómo podemos verificar si la distribución de una determinada variable es normal o no sigue una normal. Esto es importante porque para algunos procedimientos estadísticos se requiere precisamente que se cumpla esa hipótesis de normalidad. En nuestro caso ya hemos importado lo que son los ficheros de datos con los que vamos a trabajar. Aquí tenemos el objeto de datos que se llama normalidad y tenemos 250 observaciones con 3 variables. Esas variables son precisamente las que aparecen aquí, una que se llama uniforme, que son datos generados para que sigan una distribución de tipo uniforme, normal, que son datos generados para que sigan una distribución normal, y otra que se llama satisfacción para que el alumnado que quiera pueda verificar, aplicar estas mismas técnicas que vamos a aplicar a estas dos variables y verificar que sabe cómo se calcula esa normalidad de la variable. En este caso vamos a verificar la normalidad univariante para una variable, para cada variable por separado. Y luego en otro vídeo vamos a aprender a contrastar la normalidad multivariante, es decir, tomada las variables en su conjunto. Bien, para llevar a cabo estos cálculos vamos a trabajar con un fichero que hemos ya creado que se llama un script que se llama normalidad univariante. Entonces, este fichero script de normalidad univariante contiene una serie de instrucciones, como decíamos, que vamos a ejecutar para hacer ciertas cosas. Entonces, lo que vamos a ver aquí es esas instrucciones, en qué consiste y qué es lo que hacen. Bien, lo primero que observamos es que aquí nos aparece lo que es la importación de datos. Yo ya, como he dicho, he importado los datos, pero quien siga el curso, pues lo primero que tendrá que hacer es importar esos datos y lógicamente tendrá que verificar que el path en el que se encuentran sus datos pues es este mismo. Si no, tendríamos que adaptar al directorio o al sistema operativo según donde tengamos descargados nuestros datos. Bien, en el caso específico de los datos que estamos manejando, lo que vamos a utilizar es una librería que se llama zip. Y ya conocemos esa librería. Recordad que esa librería zip permite hacer ciertas cosas, entre ellas hemos visto los estadísticos descriptivos. Y os recuerdo que para ejecutar algunas instrucciones del script, lo que hacemos es señalar esas instrucciones y le damos a run, a ejecutar. O bien, si queremos ejecutar una sola instrucción, lo que hacemos es ponernos encima el cursor, encima de la línea que queremos ejecutar y le damos a run. Por ejemplo, para ejecutar lo que es la carga de la librería que vamos a utilizar, me sitúo sobre esa línea y le doy a run. Con lo cual observamos que automáticamente aquí en la parte de abajo ya ha aparecido pues que se ha cargado lo que es esa librería. Esta librería deberá de estar previamente cargada en el sistema. Si no está cargada, si no tenemos ese paquete, os recuerdo que tendríamos que instalarlo. Nos vendríamos aquí, pondríamos PSI, PSYCH y diríamos que nos la instalara. Pero bueno, yo tengo instalada ya la librería, por lo tanto se ha cargado y lo primero que podemos hacer es obtener las estadísticas descriptivas de lo que es las variables que están dentro de este objeto de datos normalidad. Por lo tanto, pongo describe normalidad, le damos a ejecutar y como sabemos, con esa instrucción lo que vamos a obtener es una serie de estadísticas descriptivas para cada una de las variables y en este caso pues nos podemos fijar en la asimetría y en la kurtosis. Entonces, cuando estos coeficientes de asimetría y de kurtosis están próximos a 0, pues podemos decir que las variables siguen más o menos una distribución normal. Pero si asimetría y o kurtosis se alejan de lo que es el valor 0, pues entonces podemos pensar que no se sigue una distribución de tipo normal. Pero bueno, vamos a ver luego cómo podemos verificar de una manera más exacta si la distribución es o no es normal. Bien, una vez que nosotros ya
hemos calculado esta estadística descriptiva. Recordad que si queremos calcular la descriptiva de una sola de las variables que están dentro de los datos, lo que ponemos es el nombre del fichero de datos, $1 y el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, vamos a calcular solo las descriptivas de la variable pues uniforme, que serían precisamente estas de aquí, y vemos que coinciden con las que había aquí arriba para la variable uniforme. Entonces, estas estadísticas descriptivas coinciden con estas estadísticas descriptivas, con esta de aquí de abajo. Bien, una vez que nosotros hemos hecho esto, lo que podemos hacer es representar gráficamente, en primer lugar, las variables para ver si siguen más o menos una distribución normal. Para eso vamos a utilizar estas dos instrucciones, y esas dos instrucciones, la primera me crea un histograma, y en la segunda lo que hacemos es superponer sobre ese histograma una curva, digamos, de densidad para ver si se aproxima o no a lo que es una distribución de tipo normal. Bien, le vamos a dar a ejecutar esas dos instrucciones y observamos el histograma. Aquí en la parte derecha está el histograma y aquí esta línea que aparece aquí sería esa función de densidad, de probabilidad, que como podemos observar no se aproxima demasiado a una distribución de tipo normal. Bien, otra forma de ver si una variable sigue una distribución normal o no es elaborar lo que se llama el QQ-plot. Entonces el QQ-plot, para dibujar ese QQ-plot utilizamos esta función QQ-norm y le damos a ejecutar y automáticamente nos sale este gráfico en el que para que se pueda asumir la normalidad, estos puntos de aquí tienen que estar más o menos superpuestos a una línea de 45 grados. Para dibujar esa línea utilizamos la siguiente instrucción, QQLine, le damos a ejecutar y vemos cómo aparece esta línea y se puede ver claramente que el conjunto de estos puntos no sigue más o menos la tendencia de esta línea recta y por lo tanto ya podemos sospechar que esta variable no sigue una distribución normal. La otra variable que vamos a representar es la variable normal, que en este caso sí sigue una distribución normal. Vamos a dibujar el histograma con la función de densidad y observamos cómo más o menos esta línea roja equivale a lo que conocemos como campana de Gauss. Por lo tanto, aquí se ve más claro que esta variable es muy probable que siga una distribución normal. Si dibujamos en este caso el QQ-plot con su correspondiente línea, observaremos que más o menos estos puntos están sobre la línea de 45 grados. Luego veremos más adelante cómo podemos obtener estos QQ-plot, pero con unos intervalos de confianza, con bandas de confianza, para tener más claro si la variable sigue o no, podemos suponer que sigue o no una distribución normal. Bien, aparte de los métodos gráficos pues no siempre nos permiten determinar de forma muy clara si la normalidad puede ser asumida o no, así que vamos a ver cómo se calcula un test de normalidad univariante. Hay distintos tests, como luego veremos, pero uno de los más utilizados es el de Shapiro-Wilk. Por tanto, vamos a calcular el test de Shapiro-Wilk tanto para la variable uniforme como para la variable normal. Ejecutamos. Y en este caso, aquí en la parte inferior nos aparecen los resultados del test. Entonces, el caso de la normalidad para la variable uniforme, observamos que el valor P es menor de 0,05, en este caso menor de 0,01, y por lo tanto no podemos asumir la normalidad según el test de Shapiro-Wilk. Para que podamos asumir la normalidad tiene que ocurrir lo que ocurre aquí en el caso de la variable normal, donde el valor P del test es mayor de 0,05. Entonces, en este caso sí podríamos asumir normalidad univariante, en este caso no podríamos asumir normalidad univariante. Bien, hay otra forma de representar lo que es el QQ-plot de estas variables, pero con unas bandas de confianza. Para eso vamos a utilizar una librería, que es el LibraryCar. Entonces vamos a cargar la librería. Si no está instalada, deberíamos de instalarla, lógicamente, previamente. Y aquí tenemos la función que nos permite dibujar este mismo QQ-plot, pero con esas bandas de confianza.
Entonces le seleccionamos y ejecutamos y observamos que es el mismo gráfico que habíamos obtenido para la variable uniforme, pero ahora con dos bandas de confianza de color azul, y el que los puntos o parte de los puntos estén fuera de esas bandas de confianza ya nos hace sospechar que efectivamente esta variable, o nos confirma que esta variable no sigue una distribución de tipo normal. En el caso de la variable normal, vamos a ejecutarlo también. Os recuerdo que no hace falta marcarlo, simplemente nos ponemos encima, le damos a ejecutar. Y en este caso se ve claramente cómo los puntos se hallan dentro de esas bandas de confianza, con lo cual sí es posible asumir la normalidad multivariante. De esta forma hemos visto cómo se puede verificar si una variable sigue o no una distribución normal multivariante.